porque te has movido de manera poderosa, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por tu fidelidad. Señor, bendice este tiempo, Señor, y que tu palabra pueda correr. Que tu palabra, Señor, pueda ser sembrada, Señor, por tu Espíritu en cada corazón. Dale la gracia a tu siervo. Pero te pido con todo mi corazón que mientras tu siervo predica, tu Espíritu Santo se mueva en estas redes, se mueva sobre esta plataforma, Señor, y aquellos que han de escuchar reciban el impacto de tu presencia, reciban el poder de tu presencia, Espíritu Santo. Aquellos que están conectados, aquellos que van a ver, Señor, esta transmisión, que tú, Señor, en el nombre de Jesús les hable. Y que tú uses, Señor, las palabras de tu siervo con sencillez de corazón para transformar las vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le podemos dar palmas al Señor en esta noche, los que estamos aquí. Aleluya. A su nombre. Vive para siempre el Señor. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, a los servidores que estamos aquí y a todos aquellos que están en esta transmisión. Sean bienvenidos a esta iglesia cristiana de Villa Consuelo en el nombre de Jesús. Así que recibe un abrazo caluroso desde este lugar. Un abrazo fuerte de parte de la iglesia que está aquí en esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El día de ayer comencé a sentir esta palabra en mi corazón y comencé a leer el libro de Colosenses. Y el Señor estuvo hablando a mi corazón personalmente, pero tomé un pasaje que quiero compartir en esta noche. Porque la palabra de Dios primero le habla a uno. Y Dios estaba tratando conmigo ahí en la intimidad mientras escudriñaba la palabra en un momento de reposo. Cuando llegué del trabajo aquí a la casa y toda esta mañana el Señor estuvo tratando conmigo. Y está en Colosenses capítulo 2, por favor, si usted me puede acompañar. Colosenses capítulo 2. Y he titulado este mensaje Completos en Cristo. Completos en Cristo. Nosotros estamos completos en Él. Y hay una exhortación del apóstol Pablo. En el versículo 8 el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Colosas: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios, toda la plenitud de la deidad. Y el versículo 10 dice: y vosotros, recuérdense que le está escribiendo a los hermanos de Colosa, pero hoy esta palabra es para ti. Y dice el versículo 10: y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Voy a leer nuevamente el versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Permítame ir a otra versión.
en esta noche. La Nueva Traducción Viviente dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Estas son palabras fuertes. No permitamos que alguien venga a hablarnos filosofías vanas. Pero dice esta traducción que no permitamos que alguien venga a hablarnos disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Amén. Puede tomar asiento, amado. Completos en Él. Pero el apóstol Pablo inicia dando esta palabra. En estos últimos tiempos, la palabra de Dios nos muestra claramente que habrá comezón en los oídos de los hombres de escuchar nuevas noticias, nuevas cosas. Y Pablo sabía de lo que estaba hablando, porque le estaba hablando a los griegos. Y los griegos eran hombres que le encantaban las filosofías, le encantaban o le encantaba que le hablaran de cosas nuevas. El apóstol Pablo se acerca a los griegos y en un momento dado de su predicación entra a un lugar donde había muchos dioses a los cuales los griegos adoraban. Y vio una inscripción que decía: al Dios no conocido. Hasta aún adoraban al Dios no conocido, por si acaso se me escapaba alguien. Aleluya. Pero el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, se enardecía por ver la idolatría de aquellos que le rodeaban. Y toma esa acción de ver al Dios no conocido y se para en un lugar a predicar y le dice: de ese Dios es que yo le quiero hablar a ustedes. Ese Dios que ustedes no conocen, pero que hizo el cielo, que hizo la tierra, y en Él habita la plenitud de la deidad. Aleluya. Cuando Pablo se acerca a estos hombres, comienza a hablarle de un Dios que se hizo hombre. Para ellos esto era algo extraordinario. Ellos no podían entender, porque para ellos los dioses no podían descender a la tierra. Eran dioses que estaban lejos y que estaban ajenos a la situación de los seres humanos. Pero Pablo comienza a hablar de un Dios que se humanizó. Comienza a hablar de Cristo. Comienza a hablar del Hijo de Dios. Y declaró que Dios se hizo hombre. Comienza a predicarle. Y algunos de ellos comenzaron a recibir esta palabra, pero otros comenzaron a burlarse del apóstol Pablo. Comenzaron a burlarse, porque estaba hablando Pablo de que ese Dios murió por nosotros, pero resucitó. Y cuando Pablo le dice esto: espérate, te escucharemos otro día para escuchar eso nuevo que tú tienes. Muchos se fueron y le dieron la espalda, pero otros recibieron la revelación de Dios. Por eso Pablo les dice a los hermanos de Colosas: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. No permitan que alguien venga a hablarle de que Cristo no es Dios. No permitan que vengan a hablarle de que en Cristo no hay salvación. Pablo estaba convencido y convencía a aquellos que le escuchaban, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y Pablo le dice a estos hermanos: ustedes han creído, nosotros hemos orado por ustedes para que el conocimiento de Dios sea más y más en sus corazones. Pero los exhorta, diga conmigo, los exhorta. Todo buen maestro de la palabra siempre va a traer una exhortación para enderezar los pensamientos de aquellos que están extraviados.
Y en esta noche, tú que estás con nosotros, quiero decirte que para estar completos en esta vida necesitamos un solo, y ese se llama Jesucristo. No necesitamos nadie más, no necesitamos otra religión, no necesitamos otro Dios. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y su nombre es Jesucristo. No permitan que nadie les hable disparate. Y en estos tiempos, usted y yo, que hemos abierto nuestro corazón a Jesucristo, tenemos que cuidar esta salvación tan grande que Cristo nos ha ofrecido. No podemos descuidar nuestra salvación, no podemos descuidar nuestra relación con Jesús. Él es el camino al Padre. Me gusta también cómo lo dice la nueva TLA, la traducción lenguaje actual. Dice: tengan cuidado. Dígale al que está a su lado: ten cuidado. Aquí le advierte y le dice: despierte, tengan cuidado. No presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría. Aleluya. Se levantarán muchos para engañar a muchos. Pero si su corazón está convencido que el Hijo de Dios, nadie podrá sacarlo de esa condición que Cristo le ha entregado, y es ser hijo de Dios a través de su sacrificio. Tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlo con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Y me gusta como dice la TLA, el versículo de 9. Cristo es completamente igual a Dios. Cristo es completamente igual a Dios. Pero me gusta lo que dice Pablo. Porque nuestra vida, para estar completa, necesita estar centralizada en Cristo Jesús. Y Pablo le dice entonces a los filipenses en el capítulo 2 que ese Cristo que siendo igual a Dios, no se aferró a su deidad, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Y tomando forma de siervo, llevó nuestros pecados y fue a la cruz del Calvario para que nosotros recibiésemos la plenitud de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que en Cristo nosotros estamos completos. Diga conmigo: no hay nada más que añadir. Dígale al que está a su lado: no hay nada más. Solo en Cristo estamos seguros, completos. Aleluya. Cuando tenemos a Cristo, lo tenemos todo. No necesitamos nada más para salvarnos. No necesitamos nada más que a Cristo para vivir dignamente, correctamente y con integridad en esta tierra. No le añada más nada al evangelio, porque Cristo tiene el poder para transformar al hombre en todo su ser, alma, cuerpo y espíritu. El único que tiene el poder y la capacidad para cambiarnos se llama Jesucristo, porque en Él habita toda la plenitud de la deidad.
Y si en Él habita la plenitud de la deidad, en Cristo nosotros estamos completos para gloria y honra de Dios Padre. Somos llamados a vivir agradando a Dios, mostrando que Cristo está en nosotros. Más que nunca necesitamos estar convencidos que Cristo Jesús es el único mediador, es el único camino, es la única verdad, es el único que da vida. En esta noche quiero enfatizar, puntualizar que en Cristo estamos completos. Que en Cristo estamos completos. Fuimos escogidos por Dios, pero en Cristo estamos completos. Nosotros no lo elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros, y en Él nosotros estamos completos. Por eso Pablo decía bien claro, estoy convencido en Filipenses 1:6, de que aquel que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 30 dice que Cristo fue hecho por Dios para nosotros. Escuche, Cristo fue hecho por Dios para nosotros. Sabiduría, justicia, santificación y liberación. Estamos completos en Él. Vamos, dígalo, yo estoy completo en Cristo. No te oigo, tú que estás conmigo en transmisión. Yo estoy completo en Cristo. No necesitamos a María, no necesitamos a José, no necesitamos a Giancarlo, no necesitamos a Juan, no necesitamos a Cristo. No necesitamos a Elvi, yo necesito a Cristo. Yo no necesito otra religión, yo necesito a Cristo. Porque Dios lo hizo a Él para que nosotros recibiésemos esa plenitud. Cristo se hizo sabiduría, Cristo se hizo justicia, santificación y liberación, para que nosotros recibiésemos gracia sobre gracia. Aleluya. Para que recibiésemos gracias sobre gracia, porque Él es sobre todo principado y sobre toda potestad. Aleluya. La Biblia dice que Cristo es la preeminencia de la creación y que Él es el primogénito en la creación. Yo quiero irme en esta noche convencido a mi cama de que usted que me está escuchando necesita más que nunca puntualizar en su corazón que Cristo en usted es la plenitud de Dios y que no necesita nada más. No necesita nada más. Porque es que en Cristo está la plenitud para todas nuestras necesidades. Si Él lo hizo sabiduría, si lo hizo justicia y santificación y liberación para nosotros, para añadir gracia sobre gracia a nuestras vidas, entonces en Cristo nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos cubiertas nuestras necesidades. Él nos protege, Él nos guarda, Él nos fortalece, Él nos libera, Él nos sana y nos prepara para que podamos dar fruto y que ese fruto permanezca. Fuimos tomados por Él para que nosotros pudiésemos vivir vidas fructíferas. Este siglo que estamos viviendo está siendo preparado por el enemigo.
y muchos serán engañados, pero muchos seremos fortalecidos porque hemos entendido que Cristo en nosotros es la plenitud de Dios en nuestras vidas. No necesito a nadie más. Y para yo caminar bajo esa plenitud, lo único que yo tengo que entender y hacer es caminar bajo el perdón de Dios. Necesito caminar bajo ese perdón que Él me otorgó en la cruz del Calvario. Y el perdón es nuestra mayor necesidad. El perdón es la más grande necesidad que tiene el ser humano. Cuando usted siente que es perdonado, usted siente que se le quita un peso extraordinario en sus hombros. Porque el pecado añade un peso que no nos deja caminar, que no nos deja avanzar, como dice Hebreos. Que debemos de despojarnos de todo peso que nos asedia y corramos con paciencia la carrera. Pero esa carrera, Pablo nos llama a correr para ganar. ¿Cómo puedo yo alcanzar esa plenitud? Cobijándome bajo el perdón de Dios. Y para cobijarme en el perdón de Dios, Jesucristo tiene que ser mi Señor y mi Salvador. Porque tu mayor necesidad no es dinero. Tu mayor necesidad no es que se te otorgue sanidad. Tu mayor necesidad es recibir perdón de tus pecados. Mi mayor necesidad es recibir perdón de mis pecados. Porque cuando recibo el perdón, entonces viene la plenitud que completa mi vida para caminar en victoria en Cristo Jesús. Yo dije en victoria en Cristo Jesús. Vaya conmigo a 2 de Corintios capítulo 5, por favor. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Y escuche lo que el apóstol Pablo le escribe a los corintios en este capítulo, en su versículo 21. La Reina Valera 60 dice: al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Para que tengamos un mayor entendimiento, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente una vez más. Pues Dios hizo que Cristo, quien no pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¡Aleluya! El Padre tomó a Cristo y lo hizo pecado por ti y por mí. ¿Está aquí en esta noche? Dígalo conmigo: Cristo se hizo pecado por mí. ¿Para qué? Dice la palabra. Para que nosotros pudiésemos o pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Wow, qué lindo es esto. Pero vaya conmigo una vez más a Colosenses capítulo 3, nuestro pasaje de esta noche. Aleluya. Colosenses 2, perdón, dije 3. Colosenses 2, versículo 13. Mire cómo lo dice aquí en el libro de Colosenses, o la carta
de Colosenses. Versículo 13. Y a vosotros, diga conmigo, es para mí. En otras palabras es, y a ustedes, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Diga conmigo, hay más todavía. Diga, hay más. Porque en él entonces recibimos el perdón de nuestros pecados, pero él anuló, lea conmigo el versículo 14, él anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En Cristo estamos completos. Y la palabra enfática aquí es que en el único que recibimos completa salvación y perdón es en Cristo Jesús. Usted me escuchó, ¿verdad? En esta noche. En el único que recibimos, o el único capaz de darnos a nosotros el perdón y salvación, es Jesús. Porque dice el versículo 13 que nosotros estábamos muertos por causa del pecado. Y le está hablando a judíos que se habían convertido, y les dice, y en la incircuncisión de vuestra carne. Tenía que hablarle de esa manera, porque para el judío vivir su religión como debía de ser correctamente, tenía el hombre que cortar su prepucio y recibir el pacto que Dios le dio a Abraham para poder ser parte del pueblo de Dios. Y Pablo lo que le está diciendo, ya ustedes no tienen que cortar la parte de su carne, sino que ustedes tienen que cortar el corazón para que sea abierto, para que Cristo entre como Señor y Salvador. Ya no necesitan eso. Y en otras palabras, Pablo lo que le está diciendo aquí en el versículo 14 es que esa acta, que eran los mandamientos que nos enseñaban a nosotros, que si no la cumplíamos íbamos al lugar de perdición. Pero ahora en Cristo la ley fue clavada en la cruz del Calvario para otorgarnos perdón, y eso se llama gracia. Yo dije, eso se llama gracia. No somos salvos por cumplir la ley. Ya lo hemos dicho en muchos momentos y sé que lo vamos a seguir diciendo para recordarlo. No somos salvos para guardar por la ley perdón, pero sí somos salvos por la gracia en Cristo Jesús, para que la ley cobre vida en nosotros y andemos conforme a la palabra de Dios. Porque la ley te dice no hagas, no comas. La ley te dice no bebas, no haga esto, no haga aquello. Ahora la gracia que está en ti en Cristo Jesús te prepara para vivir una vida agradable, honrando a Dios con todo tu ser. Pero me gusta lo que dice el versículo 15, que en la cruz Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Triunfando sobre ellos en la cruz. La Nueva Traducción Viviente dice: de manera que Cristo desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Diga conmigo, estoy completo en Cristo. Ahora Cristo tiene en mí la autoridad. Ahora Cristo tiene el poder para deshacer a mis enemigos, para que yo camine en la plenitud de Dios. Ahora se hace vida la palabra que me dice que aunque venga un ejército contra mí, no temerá mi corazón, porque mi corazón está confiado, porque mi Dios
es un Dios de salvación. Ahora la palabra cobra vida en mí y me hace entender que en Cristo, yo estoy completo. Salvación, perdón, liberación, defensa de mis enemigos, provisión. Lo tengo todo en Cristo Jesús. Lo tengo todo en Cristo Jesús. Lo tengo todo en Cristo Jesús. Y termino con esto en esta noche, porque quiero darte una parábola que Jesús habló. Y vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12. Porque no necesitamos nada de este mundo para recibir la plenitud de Dios en mi vida. Lucas capítulo 12 me da una enseñanza a mí. Versículo 13, por favor. Y los que estamos aquí y los que estamos en nuestros hogares nos ponemos de pie para leer esta porción de la palabra de Dios. Porque esta porción de la palabra me enseña claramente que el querer hacerme rico, pero olvidándolo de Dios, lo pierdo todo. Lucas capítulo 12, versículo 13, Jesús le dice, en medio de la multitud hay uno que se levanta y le pregunta: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Había una gran necesidad en medio de estos hermanos. Aparentemente el padre había fallecido, es lo que podemos entender, y tocaba una herencia. Mas Jesús le dijo: hombre, ¿y quién me ha puesto sobre vosotros como huevo partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Este hombre tenía una heredad y había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Él pensaba que ya tenía su vida resuelta. Este hombre pensaba que la plenitud de su vida era tener los bienes guardados, bien protegidos y vivir tranquilo. Así hay mucho en este tiempo, que amontonan y amontonan y amontonan y piensan que la riqueza lo es todo. Pero tú puedes tener todo, pero si no tienes a Cristo, no estás en la plenitud de Dios. Para que vivamos en la plenitud de Dios, aún teniéndolo todo, nos falta que Cristo sea el Señor de nuestras vidas. Pero aún viviendo, si no tienes nada, pero lo tienes a Él, lo tienes todo. Cristo es mi plenitud. En Él estoy completo. Él dijo: alma mía, muchos bienes tiene. Alma mía, ya tu problema está resuelto durante todos estos años. Come, bebe, repósate, regocíjate. Pero Dios le dijo, diga conmigo, pero Dios le dijo: necio. Wow. ¿Cómo le dijo? Necio. Esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios.
Así es el que hace tesoro para sí y no es rico para con Dios. Cristo, la plenitud de Dios. Cristo es nuestra plenitud. En Cristo estoy completo. Aunque tenga los bolsillos vacíos, en Cristo estoy completo. Aunque en la casa no haya nada, en Cristo estoy completo. Aunque las vacas no estén en los corrales, en Cristo estoy completo. Aunque las ovejas no estén en las majadas, en Cristo estoy completo. Aunque no haya vida en los frutos, en Cristo estoy completo. Porque dice aquí claramente, que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida. Aleluya. Diga conmigo en esta noche: mi esperanza es Cristo. Vamos, levante las manos y diga: mi esperanza es Cristo. Cristo en mí es la plenitud de Dios para mi vida. Para mi vida. Tú que me estás viendo, tú que estás ahí en la transmisión, quiero decirte en esta noche que fuera de Cristo no hay nada. Que aparentemente vivimos bien, pero al final de los años, sin Cristo, estaremos desprovistos de la salvación, del perdón, del regalo de la vida eterna. Sin Cristo estamos perdidos. No permitas, no dejemos que nadie nos hable palabras necias, que nos hable filosofías bonitas, porque el centro de toda sabiduría es Cristo. Lo voy a repetir: el centro de toda sabiduría es Cristo. Porque dice claramente en 1 Corintios 1:30 que Dios lo hizo a él sabiduría, que Dios lo hizo a él justicia, que Dios lo hizo a él santificación, que Dios lo hizo a él liberación, para que yo recibiera gracia sobre gracia de la plenitud de Dios en mi vida. Levante sus manos al cielo, porque hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza porque Él es la plenitud del hombre. ¿Qué necesitas? No lo sé. ¿Cuál es tu mayor necesidad? No lo sé. Pero la Biblia me dice aquí en esta noche que tu mayor necesidad es el perdón. Es el perdón. Tu mayor necesidad es ser salvo. Tu mayor necesidad es recibir vida eterna. Padre, gracias. Termina la obra, Espíritu Santo. Porque tú eres quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Tú eres quien nos revela toda verdad, Espíritu Santo. Y tu propósito mayor, Espíritu de Dios, precioso Consolador, es revelar aquel que se hizo hombre, pero en él habitó la plenitud de la deidad, y ese es Jesús. Abro mi corazón para que tú seas el centro de mi vida, para que tú seas la plenitud de mi vida.
Abro mi corazón, Jesús, en esta noche. Dile en esta noche, abro mi corazón. Porque quiero caminar completo en ti. Completo en ti. Amén. Y amén. Aleluya. Dale fuerte ese aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Dile al que está a tu lado ahí en tu casa: en Cristo estamos completos. En Cristo está la plenitud. En Cristo recibimos todo y gracia sobre gracia. Amén. Aleluya.